Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Se está conectando la gente todavía. Bueno, ¿cómo van con...? Primero que nada, hacerles un comentario respecto al lunes. El lunes, cuando terminamos la clase el miércoles pasado, yo omití que el lunes era feriado. Entonces, dije que nos veíamos el lunes, pero siendo que era el feriado y un feriado especial por sus connotaciones, bueno, quedó para hoy la continuación del curso ¿no? Eso en primer lugar para comentar. Bueno, en segundo lugar, para la clase de hoy, me gustaría comentar con ustedes cómo van con respecto a la práctica. O sea, les queda de acá hasta el domingo y bueno, me gustaría intercambiar un poquito a ver cómo están avanzando en esa práctica. A ver, coméntenme, o hablan o me escriben en el chat. En primer lugar, escriban cada uno de ustedes qué software fue el que eligieron para hacer el video y exponer las características de... María dice Sureo. A ver los demás. Nadie hizo nada. Y tienen que haber avanzado, si no, se les va a complicar acá al domingo. ¿Qué otro? Express Accounting de NCH. Ah, ¿qué es esto? Bueno, qué bueno. Tenemos novedades, tenemos un software diferente a los de años anteriores. ¿Qué más? Ya tenemos dos diferentes. ¿Alguien más, por favor? Sí, Micaela. Las exposiciones las haríamos el lunes. A las 17 nos organizaríamos para hacer la exposición. O sea que tenemos solamente dos definiciones claras de software y los demás no me dicen nada. Si hicieron algo, si no hicieron nada, si eligieron uno o no. Bien. Vamos a avanzar un poquito más entonces. Nosotros analizamos uno con Tasol español, pero lo descartaron. Bueno, linda experiencia esa. O sea, está bueno eso de mirar uno y decir, no, este no me gusta por algún motivo y arranco para otro lado. Ya es una gran definición por parte de ustedes haber tomado esa decisión porque muestra que evidentemente consideraron un conjunto de elementos de carácter objetivo que dijeron, bueno, esto no va a cumplir con los requerimientos que nosotros nos estamos estableciendo. ¿Alguien que haga algún otro comentario? Bueno. Bien, esto en cuanto a los programas de contabilidad que eligieron para hacer la presentación. Después, ¿qué herramientas han utilizado para la construcción del video?
Esa es la primera pregunta. Y la segunda es Camtasia. Bueno, muy bien. ¿Alguien que diga alguna otra? Powtoon. ¿Se animan a contar? Bueno, igual lo podemos comentar el día de la presentación esto, ¿no? Zoom, Leticia. Bien. Muy bien. ¿Hicieron, guionaron la presentación? ¿Hicieron un guión? Seguramente ese guión puede haber sido tomado sobre la base de unas diapos, por ejemplo. Ahí está, una presentación con diapos. Las diapos, al fin y al cabo, terminan oficiando de guión, ¿no? O sea, en los hechos, ustedes al elaborar las diapos están construyendo el guión. Bueno, todo esto es una experiencia que nos hace sufrir un poquito lo que trabajan los que generan los contenidos de audio y de video. Imagínense los que hacen las producciones de las series de Netflix o mismo de las películas, ¿no? Incluso hasta aquellos que utilizan un libro como base para contar una película, como base del hilo del argumento de una película, tienen serios problemas de adaptación para determinar qué incluyen y qué no en la película, porque evidentemente el tiempo que se dispone para la presentación visual es muy reducido con respecto a la cantidad de situaciones, ¿no? A ver, María, que tenés dudas. Abrí el micrófono si te animás a preguntar. Hola. Hola, sí. No, mi duda sobre el tema de la presentación, ¿es todo en base al programa contable? Sí, Ah, como estaba, creo que estaba bastante especificado ahí que nosotros les indicamos. no, porque dice, no es un resumen de la parte 1. A ver, vamos a repetirlo. Sí. Vamos a hacer un viajecito ahí. Yo voy a compartir acá de vuelta. Práctica 4. Realizar un resumen del trabajo indicando los problemas que han tenido y elementos interesantes del programa contable. O sea, acá, en esta parte del resumen, ustedes indiquen, bueno, nosotros primero hicimos una búsqueda en ciertos entornos para elegir un paquete contable y los problemas que nos encontramos para elegirlos fueron A, B, C, D, y luego de elegir el paquete contable, construimos un conjunto de consideraciones que era importante resaltar en la comunicación visual, siguiendo lo que ustedes nos solicitaron. ¿Qué más? Incluir también que bueno, además de la elección del paquete y del desarrollo de comunicación, tuvieron que elegir una herramienta, digan o cuenten por qué eligieron esa herramienta y por qué no otra,
cómo se informaron de esa herramienta, después si ya tenían experiencia, si todos tenían la misma experiencia o no, y si capaz que uno de los integrantes del equipo la tenía y se apoyaron en él para el desarrollo de la comunicación visual. Y por último, estaría bueno que hicieran ahí un pequeño cierre con respecto a la actividad, en el sentido que indicaran si el trabajo realizado les aportó para trabajar entre ustedes y para el desarrollo de presentaciones en forma visual de tanto informes como productos, ¿no? O sea que no tiene nada que ver con el resumen de la parte 1. Es más que nada es que contar justamente lo que hicieron, los problemas que se les plantearon al momento de realizar la tarea, cómo fue que la realizaron, cómo fue que se organizaron. Bueno, eso lo ven ustedes, ¿no? Yo acá lo que les dije recién fue algo que se me fue ocurriendo, ¿no? A ver, que alguien me está escribiendo en el chat acá. ¿Entendiste, María? Bien. Sigo porque ya que estamos lo leo un poco más, ¿no? El segundo punto sí tiene que ver más con el programa que eligieron, porque dice realizar sugerencias de cambios a los criterios de evaluación. Bueno, capaz que los criterios que están indicados ahí no son suficientes. Ustedes entendían que tiene que haber algún criterio que les permita considerar algún requerimiento que para ustedes es muy importante. Y después capaz que la gradualidad en la forma de asignación de la importancia para cada uno de los requerimientos, en el uso o en la ponderación, ustedes entienden que puede ser diferente, que puede ser menor o mayor. Ahí ustedes lo que tienen que indicar entonces es esto, o sea, qué otros criterios podrían utilizar para la evaluación de manera de poder tomar una mejor decisión en cuanto a la elección de un sistema. O sea que si ustedes determinan o visualizan que hay alguna otra cosa que estaría bueno tener presente, o alguna cosa de las que están estudiando o que nosotros les sugerimos dicen que no tiene sentido, que no es relevante, bueno, plantéenlo. Justamente ahí eso se trata de las sugerencias que tienen que indicar ahí en ese sentido, ¿no? Y por último, la tercera parte es, a la luz de lo que hayan planteado, tanto en la parte A como en la parte B, intercambiaremos entre todos, y bueno, es parte del intercambio de experiencia que les va a servir a ustedes justamente para enriquecerse más en lo que hace a esta tarea, al sistema, a la evaluación de sistemas, a la consideración de herramientas, a la búsqueda de sistemas alternativos, que es todo lo que ustedes están realizando en esta oportunidad. A ver si entonces quedó claro. Sí, María, tú decís que sí. ¿Alguna otra aclaración más respecto a esta segunda parte? O sea, evidentemente tienen que prepararse bien distinto de lo que están elaborando en el audio de lo que van a hacer en la presentación, ¿no? O sea, porque el concepto no es hacer un desarrollo de lo que elaboraron en la presentación que ustedes están subiendo al sitio donde la van a dejar expuesta. De vuelta vuelvo a hacer la misma consideración que hice en la clase previa, y es, asegúrense de que podamos acceder al lugar. En ese sentido, bueno, me parece que YouTube es una buena plataforma que está en general online, y con que uno de ustedes tenga
la capacidad de subir y publicar videos, que es muy sencillo porque la tiene cualquiera en forma gratuita, no hay que pagar nada, o sea que capaz que da una buena garantía. Eso no quiere decir de que ustedes puedan elegir otro porque les convenga, porque lo tengan, no sé, o los argumentos que les venga el caso, ¿no? Pero asegúrense, pruébenlo, no solo prueben que esté, sino que prueben el envío de enlace, después hagan clic en el documento que ustedes están enviando y que desde el documento se enlace directamente al video de presentación. Ese tipo de pruebas que son bastante sencillas, les aseguran a ustedes que, bueno, que de alguna manera va a funcionar, por lo menos en un 99,9% de certeza, ¿no? Siempre hay un porcentaje ahí que puede pasar algo que haga que eso no funcione. Bien. Entonces, necesitan alguna otra aclaración, alguna otra consideración, ¿les parece? El momento es ahora, muchachos. Después ya nos pasamos a continuar con la temática. Bueno, este silencio. Por eso cuando estamos en clase, en las clases, esto es más interesante porque yo les veo las caras y ya voy descifrando cómo viene. Luego de este trabajo, Leticia pregunta, luego de este trabajo quedaban 2 más. Bueno, a ver, veamos. Ahora ya que tenemos la herramienta acá, todavía aparezco como calendario de actividades, segunda parte del curso. Nosotros estamos acá, práctica 4, y estuvimos conversando de base de datos, o sea, evaluación de software y base de datos es lo que hemos estado trabajando, ¿no? O sea, en la parte teórica, en la clase, vimos base de datos, y en la parte de evaluación del software es lo que están trabajando ustedes ahora también. Aquí tenemos el final de la práctica 4, y como verán tenemos práctica 5 y práctica 6. Las clases anteriores las vamos a subir, las voy a subir, sí, las voy a subir, sí, efectivamente. La única que no voy a subir, la única clase que no voy a subir es la clase en la cual participó Nelson inmediatamente después del corte, o sea que después de la revisión, esa no la voy a subir. Y porque fue una clase en la cual prácticamente conversamos muy poco de contenido, sino que hablamos para atrás, o sea que no aporta demasiado. Pero las demás sí. No sé si los demás docentes las están subiendo, bueno, yo por lo menos tienen para entretenerse ahí con lo que estamos haciendo acá nosotros, ¿no? Bien, entonces, vamos a retomar. En la clase previa, nosotros habíamos estado trabajando sobre el tema de bases de datos. A ver, habíamos estado trabajando sobre el tema de bases de datos. Habíamos definido qué eran las bases de datos. Les había mostrado situaciones. Habíamos comparado el archivo tradicional de datos con respecto al guardado de datos justamente en bases de datos. Y hicimos referencia a los principales componentes que deben ser considerados en una base de datos. Estos son los datos, las entidades, las claves primarias y foráneas, las relaciones
las restricciones de integridad referencial y los metadatos. A ver si me van comentando, si quieren hablar, lo hablan, si no me lo van expresando en el chat. A ver, ¿qué son las entidades? A ver si se acuerdan qué son las entidades. Tengo que esconder esto acá para que no lean. A ver si estaban atentos. ¿Cómo era en el liceo? Escrito sorpresa. Bueno, más o menos. Bueno, no me escriben nada. Ni me hablan ni me escriben. Bueno, habíamos hablado de las entidades. Las entidades son todos aquellos conjuntos de datos que nos interesa analizar en forma separada, independiente, y que reúnen un conjunto de especificaciones dadas sobre un componente dado, sobre un elemento específico de los datos que nosotros vamos a estudiar. Dijimos que entidades era, en el caso de las planillas electrónicas, una entidad la podíamos asociar a las pestañas de las planillas electrónicas. Y en el caso de la base de datos, una entidad la podíamos asociar a las tablas de las bases de datos. Es importante que conozcan esto, acuérdense, porque hay un modelo que se llama modelo de entidad-relación, que es un modelo lógico, que es el que nos permite realizar el análisis justamente para la creación de base de datos y para el modelado y análisis de la información. El segundo concepto que vimos fue el concepto de claves primarias. A ver si alguien se acuerda. Ya veo que están tan conversadores que no. Bueno, las claves primarias era en aquellas entidades que teníamos interés de considerar únicos elementos, entonces nos definíamos claves primarias. El ejemplo que ustedes se tienen que acordar para definir la clave primaria es el ejemplo de la cédula de identidad. Entonces, cuando nosotros queremos en una determinada entidad tener datos que no se repitan, entonces establecemos una clave primaria. El ejemplo, vuelvo a decirlo, es la cédula de identidad asociada a los nombres. Acuérdense de José Martínez, que está acá. José Martínez, puede haber varios José Martínez, y la única manera que tenemos de diferenciar un José Martínez de otro es a través de la cédula de identidad. La cédula de identidad tiene una característica. En Uruguay, el documento, que es la cédula de identidad, hay un solo número por cada persona. Entonces eso nos permite tener una identidad única para las personas. Así que por más que haya 150 José Martínez, como cada uno de ellos tiene un número de cédula diferente, nosotros cuando querramos hacer referencia a un José Martínez en especial, lo vamos a identificar por su número de cédula. Entonces, ¿qué es el número de cédula en el caso de las personas? Las personas son las entidades, es la entidad personas, las personas es una entidad, personas que es donde nosotros guardamos datos de personas, y establecemos una clave primaria para poder identificarlos únicamente. Esa clave primaria es la cédula de identidad, en este caso, que nos permite identificar en forma única a cada una de las personas incluidas en la entidad personas. Entonces, es muy importante el concepto de clave primaria, que es
la llave que nos permite identificar en forma única a cada registro en la entidad correspondiente. ¿Para qué sirve la clave primaria? Además, sirve para enlazar y para asociar el registro que está en esta entidad con otros datos y o registros que están en otras entidades. Pregunta, ¿todas las entidades tienen que tener clave primaria? Respuesta, no. No todas las entidades tienen que tener clave primaria. ¿Cuándo es importante que una entidad tenga clave primaria? En todas aquellas entidades en las cuales nosotros necesitamos que haya un identificador único para cada registro, para poder hacer referencia a él en forma única e inequívoca cuando lo querramos. Entonces, en esos casos, las entidades requieren una clave primaria. Sigo. Porque esto ha sido pregunta en exámenes y revisiones, clave primaria, clave foránea. ¿La clave foránea qué es? La clave foránea es cuando una entidad tiene un campo determinado, me olvidé de decir lo que eran los campos en el repaso, pero no importa, que ese campo se relaciona con otra entidad en la cual hay una clave primaria. Entonces, de esta manera, quiere decir que la clave a través de la cual se relacionan los campos que están en una determinada entidad, se encuentra en otra entidad. Esto sirve para cada vez que nosotros tenemos situaciones en entidades donde guardamos muchos datos vinculados a entidades, por ejemplo clientes, por ejemplo personas. Ahora estoy pensando el uso del registro de nombre asociado, por ejemplo, a la identificación de los exámenes que se dan en la facultad, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes da un conjunto de exámenes a lo largo de su carrera. Y eso va a estar identificado por el código de materia, pero además dentro de la materia por el número de cédula de quienes lo dieron. Y en determinado momento, si yo quiero consultar y ver cuáles son los exámenes que cada uno de ustedes dieron, tengo que acceder a la tabla de entidades con los resultados, que se llama resultados, que va a tener, uno de los campos va a ser la cédula de identidad, y ese campo tiene una clave primaria en otra entidad, que es la entidad personas, y por lo tanto eso me permite establecer un vínculo, y yo no tengo por qué guardar en la entidad de resultados todos los datos personales de cada uno de ustedes. Simplemente guardo la cédula, y cuando llega el momento de presentar el informe, ahí sí presento los datos que están en la entidad persona. Por ejemplo, el nombre, el primer nombre, el segundo nombre, puede estar el domicilio, no importa, digo, varios datos, pero no los repito cuando se multiplican, por ejemplo, en los resultados de los exámenes. Esa es la idea. Esto nosotros lo vimos en dos ejemplitos que lo estuvimos construyendo. Lo construimos en una pequeña base de datos que yo creé y les mostré a ustedes. Fíjense que acá lo hacíamos, en este ejemplo lo hacíamos con dos entidades, una entidad de impuestos y una entidad tasas de impuestos. En la entidad de impuestos, acá establecíamos una clave primaria,
y en la entidad tasas de impuestos, cargábamos para cada impuesto las tasas en los distintos momentos del tiempo. Entonces, esto quiere decir que el dato de impuestos se repite muchas veces según la cantidad de cambios que haya en el tiempo de tasa. Sin embargo, la descripción y el tipo de impuestos se mantienen incólumes, están solamente una vez, y no hay que repetirlo siempre en las tasas de impuestos. Esto lo ejemplificamos en este pequeño, en este mini ejemplito de base de datos, para que ustedes vieran el concepto de clave primaria acá. Esta es la clave foránea, o sea que se llama foránea porque está vinculada a la primaria de la otra tabla. O sea, necesariamente tiene que haber una relación. Eso es imprescindible, si no, no puede ser nunca una clave foránea. Y después, esto que está acá es la relación entre las entidades. Esa relación puede tener distintas características. En este caso es una relación de 1 a muchos. Acá hay un infinito y acá hay un 1. Eso quiere decir que hay un registro solo para el IVA y hay infinitos registros de tasas para ese IVA. Eso es, a medida que va cambiando la tasa, hay un registro nuevo, ¿no? Entonces, de esta manera les ejemplifico el concepto de clave foránea. Esta es la clave foránea, la que tiene el infinito, y esta es la clave primaria. ¿Está bien? Esta es la relación, la que está dada aquí. Después el concepto que sigue, que también lo vuelvo a repetir, es el concepto de integridad. Relaciones, bueno, acaba de surgir recién que es una relación, es un vínculo entre dos entidades establecido a través de la clave primaria con la clave foránea. Esta es la definición exacta de la relación. ¿Qué son restricciones de integridad referencial? Acá, si yo hago doble clic, acá me muestra algunas características. Una de ellas es exigir integridad referencial. La otra es, por ejemplo, actualizar en cascada los campos relacionados. Esto quiere decir que si yo le actualizo esto, si cambia acá la descripción, esto va a cambiar acá también cuando lo muestre. Y después hay otro más acá que es peligrosísimo, que dice eliminar en cascada los registros relacionados. Digo que es peligrosísimo porque si está marcado eso y yo vengo a la tabla de impuestos y elimino un impuesto, automáticamente se eliminan todos los registros que están en la tasa de impuestos. Es muy potente, por supuesto, pero es muy peligroso. Bueno, y el concepto que estaba establecido ahí, que yo les estaba desarrollando ahora, es el de exigir integridad referencial. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a ingresar una nueva tasa acá, necesariamente, en forma previa, tiene que estar registrado el impuesto en la tabla de impuestos. Si no, no me debe permitir ingresar nada en esa tabla de tasas de impuestos. O sea, la integridad referencial es un elemento de control de integridad entre los datos y de control de entrada entre los datos. Es muy importante en esos sentidos. Ahí yo aprovecho para decir lo siguiente. Este modelo de trabajo de ordenamiento de datos es muy útil para ordenar en forma eficiente los datos y para acceder rápidamente a ellos, pero no es tan útil cuando empezamos a trabajar con volúmenes de datos altísimos, porque esas relaciones que ustedes vieron que marqué recién, lo que hacen es entorpecer y hacer que la prestación y la performance de los sistemas baje sensiblemente. Ahí empiezan entonces a jugarse situaciones de balance, de performance, que lo que hacen es, de alguna manera, retroceder casilleros y volver para atrás a los principios de archivo que les mostraba al principio, porque esa forma es más eficiente en cuanto a la operación, pero es muy ineficiente en cuanto a la seguridad.
O sea, es un tema de balance. Acá nosotros podemos tener mayor orden de datos, podemos tener mayor control, mayor exigencia en la entrada, mayores certezas de los vínculos entre ellos, pero todo eso tiene un costo en performance. Cuando los volúmenes de datos son bajos, eso no importa mucho. Cuando los volúmenes de datos son altos, entonces los costos en performance se vuelven complicados, porque puede hacer que haya consultas que, por ejemplo, demoren 7, 8 horas en generar los resultados, y esas consultas, además de demorar tiempo, que eso no sería tan dramático si lo conocemos, podemos lanzarla desde antemano, hay que ver de qué se trata la consulta, pero también durante el tiempo que se está ejecutando la consulta, lo que hace es bajarle performance de operación al sistema en otros procesos. Entonces, implica necesariamente un balance de carga. Pero bien, el principio del modelo entidad-relación, que todo esto que les estuve diciendo hasta ahora, hasta el día de hoy sigue siendo muy usado y muy importante en todos los sistemas de carácter administrativo, que son los que nosotros estamos considerando y estudiando ahora, ¿no? Cuando empezamos a hablar de sistemas que tienen datos como Facebook, como no sé, Instagram, WhatsApp, o sea, que empezamos a manejar audio, video, cruzado con usuarios y con alta demanda de performance, tanto por las comunicaciones como por la respuesta inmediata, ahí los sistemas relacionales empiezan a flaquear y es necesario otras estrategias. Bien. Esto en cuanto a los conceptos generales de base de datos, los más importantes, que son los que ustedes tienen que manejar. Voy a pasar medio rápido entonces ahora por otros conceptos vinculados a base de datos desde el punto de vista teórico. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Un sistema de gestor de base de datos es una herramienta que le permite a ustedes administrar los componentes que están dentro de la base de datos. Yo se los ejemplifiqué. Ingresamos a un motor de base de datos, les mostré cómo eran los componentes, cómo esa herramienta es un sistema gestor de base de datos. ¿Por qué? Porque me permite crear base de datos. Dentro de las bases de datos me permite crear tablas, me permite crear vistas, consultas. Por lo tanto, eso es una aplicación que incluso yo les mostré que permitía modificar los datos, ¿no? Eso es un sistema gestor de base de datos. Esta es una pregunta también que también se ha hecho en las distintas pruebas de evaluación. ¿Qué es esto? De las principales características del enfoque de base de datos son otro de los conceptos que vamos a conversar. Son tres: la naturaleza autodescriptiva de los sistemas de datos, la separación entre programas y datos y el manejo de múltiples vistas de datos. ¿Qué es esto de la naturaleza autodescriptiva? Significa que los datos a través del modelo entidad-relación explican de alguna manera por sí mismos cuáles son los vínculos que hay entre los distintos datos y las entidades, y nos permite una mejor comprensión de ese modelo para poder guardar mejor los datos y para poder extraerlos. Comentario que ya les vengo haciendo hace un rato, ¿no? Después, lo segundo importante es la separación de los programas y los datos. Y esto visualícenlo de la siguiente manera, ¿no? Ustedes pueden generar una base de datos determinada, por ejemplo, en un motor de base de datos determinado, tener todos los datos guardados ahí y utilizar un programa por fuera, una interfaz se llama, que es la que carga
datos a la base de datos y extrae datos o genera consultas, ¿no? Entonces, ese programa es un programa que está separado totalmente del motor de base de datos. Hay una independencia entre el programa y los datos. Esto tiene una gran ventaja, y es que hoy o mañana yo quiero cambiar todo o parte del programa y no tengo por qué cambiar ni modificar los datos, porque los mantengo en una base de datos separada del programa, y esto me permite una mejor gestión del mantenimiento de la aplicación en términos generales. Otra de las características que puedo tener, puedo necesitar hacer la situación inversa. O sea, lo que puedo necesitar es cambiar el motor de base de datos y mantener la interfaz y el programa. O sea, que la interfaz y el programa pueden seguir siendo lo mismo, pero yo necesito cambiar el motor de base de datos. Ahí tal vez lo que haya que cambiar es indicarle al programa solamente una nueva conexión al nuevo motor de base de datos. Por ejemplo, en vez de ser MySQL pasa a ser Oracle, por ejemplificar, el motor de base de datos, paso de MySQL a Oracle o a la inversa. Entonces yo lo que hago es cambiar el conector, y si las consultas, si las vistas están elaboradas con un lenguaje estándar, yo no debería tener ningún problema en la medida que mantenga los nombres de las entidades y los nombres de los campos en conectar los programas que tenían hecho al nuevo motor. Entonces, sigo manteniendo la independencia de los programas con los datos. Y esto, vuelvo a decir, en un entorno complejo de sistemas, esa independencia permite una mejor administración y gestión de cada una de las partes del sistema, y a la larga mejora la eficiencia global. Bien, entonces, el tercer concepto es el manejo de múltiples vistas de los datos. Esto es una cosa muy sencilla, que parte de la base de, yo les había mostrado acá un ejemplo de una consulta determinada que tiene la descripción, la fecha de vigencia y la tasa de los impuestos. Eso es una vista del contenido de los datos que están en estas otras. Pero yo podría, con las mismas tablas, digamos, voy a mostrarles acá. El diseño tiene las dos tablas estas y tiene algunos campos, ¿no? Entonces yo podría generar una nueva consulta, una nueva vista, utilizando las mismas tablas. Que dijera, por ejemplo, qué tipos de impuestos están vigentes, ¿no? Entonces acá yo tendría que establecer un criterio que fuera distinto de nulo. Mayor que 0. Y ahí me muestra entonces, como ven, el resultado es una consulta con otra información. Esto es una vista que yo la voy a guardar con otro nombre que se llama impuestos vigentes. Impuestos vigentes. Entonces yo, del conjunto de tablas donde están guardados los datos, generé dos vistas distintas. Una que me muestra la historia de impuestos, para el IVA, por ejemplo, y la otra que me muestra los impuestos que están vigentes al momento actual. Son dos consultas que aprovechan los mismos datos. Y esto es otra de las potencialidades, entonces, en el modelo, que acá se le llama
manejo de múltiples vistas de datos. ¿Tá? Después, por último, para terminar con esta parte teórica, se muestran algunos de los cargos y sus roles de la gente que está vinculada a la gestión de bases de datos, ¿no? Vamos a repasarlo rápidamente. En primer lugar, los administradores de base de datos son los que están arriba de los motores de base de datos y dicen quiénes pueden acceder, de qué manera, con qué credenciales, determinan el tamaño. O sea, en sí son los todopoderosos de los motores de base de datos. Gente que además de tener mucho conocimiento vinculado al tema, es de extrema confianza, porque ustedes vieron lo que yo les ejemplifiqué, de que yo podía entrar a una tabla de una base de datos y modificar un dato directamente porque tengo las credenciales, ¿no? Entonces, esto implica un personal de extrema confianza y responsabilidad asociada, ¿no? Por lo tanto, significa dinero, más plata que pagar. Después, otro de los cargos son los diseñadores de base de datos. Los diseñadores de base de datos son los que hacen la tareita esta de diseño que estábamos realizando nosotros ahora, por ejemplo, que construimos una consulta rápidamente, que dicen, bueno, se van a incluir estas y aquellas entidades con estos campos y estos tipos de datos, etc. Generalmente los diseñadores de base de datos son los que hablan con nosotros, porque nosotros somos en general los que conocemos los datos y la información final de los sistemas, por lo menos en la parte administrativa. Bueno, después el tercer nivel de usuarios son los usuarios finales. En general los usuarios finales somos todos, nosotros permanentemente estamos interactuando con base de datos, pero lo hacemos de una forma indirecta, o sea, por ejemplo, cuando yo me conecto en una aplicación del teléfono, a través de la app del teléfono, directamente me estoy conectando a una base de datos. ¿Yo estoy pasando mis credenciales? No. El programa tiene sus propias credenciales para acceder a la base de datos en esa circunstancia. Así que en vía indirecta hay un usuario que se conecta a la base de datos y ese usuario a través del programa puede, por ejemplo, leer datos a través de consultas, como hicimos recién, que ya están pregeneradas, ¿no? Obviamente, porque no se están generando o construyendo las consultas en ese momento. O puede cargar datos. Cuando uno realiza una transacción en el banco, automáticamente se registran múltiples datos en distintas entidades, con una sola transacción. Entonces, y todo esto lo hace el programa a través de su configuración de usuario final. Entonces, los usuarios finales somos todos en forma indirecta, ¿no? Después, bueno, los analistas de sistemas y programadores tienen que conocer ampliamente de esto porque si no, no pueden crear, ni siquiera hacer planteos de sistema y mucho menos programar, hacer el programa que son los que interactúan, como les estaba mostrando el ejemplo recién, ¿no? Otros que tienen que estar en contacto con los gestores de base de datos son los diseñadores e implementadores del gestor de base de datos. Esto es un tema más que técnico que no, ahí sí que no vamos ni a pisar nosotros porque imagínense que ustedes están programando la herramienta que va a trabajar con el motor, o sea, es una herramienta de alto nivel, no estamos con nosotros, ¿no? Después, otro de los cargos, el creador de herramientas, o sea, generar herramientas accesorias para las conexiones de base de datos y extraer datos que no son específicamente las brindadas por los motores nativos, vamos a decir, es un nicho de mercado, se le llama normalmente componentes. Por ejemplo, el ejemplo típico son los componentes de presentación gráfica asociados que no están dentro de los motores de base de datos, ¿no? O los motores de Data Warehouse. Ahora voy a hablar de eso. Bien. Bueno, los operadores y las personas de mantenimiento. Bueno, acá no se habla del concepto de Data Warehouse, pero sí lo voy a transmitir yo ahora en términos generales.
El modelo de Data Warehouse parte de la base de que la organización maneja un conjunto de datos bastante amplio, entre ellos tiene datos basados en sistemas legacy. Los sistemas legacy son justamente los sistemas integrados de gestión que vamos a ver ahora, se les llama sistema legacy, o ERP. Esos sistemas son los que se encargan por lo general de atender todas las transacciones que se realizan dentro de la organización, ¿no? Pero además de esos sistemas hay otros sistemas conexos, por ejemplo, los sistemas gráficos que permiten visualizar los datos en distintos gráficos, los famosos GIS, sistema de integración geográfica también, lamentablemente tiene las mismas iniciales que el SIG, que hoy día están muy de moda. Por ejemplo, les voy a mostrar uno. Fíjense acá arriba, dice ArcGIS Dashboard, ¿no? Lo que hace es elaborar justamente un mapa de datos a partir de datos por todos lados. En este caso es lo que muestra es el estado de avance del COVID en los distintos países del mundo, con distintas clasificaciones. Para cada país tiene los casos activos, la tasa de incidencia, la tasa de fatalidad, etcétera, y tiene como de alguna manera índices en base a distintas cosas. Pero tiene una asociación, lo relevante acá de los ArcGIS, esto que más allá de la data que estamos viendo establecida acá en estos listados, tiene el vínculo geográfico, ¿no? Y la parte visual, esos son entonces sistemas que tienen estas características de enlace, ¿no? Bueno, además de los sistemas como este, que son periféricos, y como vimos que son los RP, hay otra información que está en múltiples planillas electrónicas, por ejemplo, incluso información que hay en documentos de texto. Todo eso integrado es lo que nosotros llamamos Data Warehouse, que es un conjunto de información y de datos que tiene toda la información, al cual nosotros queremos acceder con determinadas características. O sea, queremos acceder, por ejemplo, obteniendo información resumida de las distintas fuentes que fui comentando recién, y no detallada. Un ejemplo clásico de esto es, yo soy el analista de créditos de una institución financiera y necesito tener información de cuáles son los promedios de préstamos de determinadas categorías de clientes. Yo en esa consulta, yo no necesito información detallada de cada una de las transacciones, sino que quiero saber una información promedial de cuál es el stock de préstamos de categorías de clientes. Ni siquiera necesito saber cuáles son los nombres de los clientes, sino que cuántos clientes hay en esa categoría y cuál es el promedio de crédito, ¿no? Eso es una información agregada y resumida que no va al detalle, y que si yo tiro esas consultas contra los sistemas ERP, puede generar baja en performance del sistema global. Por lo tanto, lo que se hace es generar, digamos, unos motorcitos al costado de la data, de los datos importantes, que lo que hace es generar resúmenes de los datos primarios, y cuando los usuarios quieren hacer este tipo de consultas, se conectan a esos resúmenes. Y así se logra una mejor performance para acceder a la información, ya se tiene precompilada de alguna manera,
Y eso sí, evidentemente están por fuera del sistema ERP, en este caso el sistema integrado de gestión. Esto es importante porque forma parte de la gestión de los datos, ¿no? Bueno, estoy mirando a ver si decirles algo más de esta parte. No, de esto más nada. Entonces, en cuanto a la parte teórica, eso estaría quedando por acá. Leticia, ahora que accedo al chat, acá dice, a mí no me quedó muy claro la diferencia entre primarias y foráneas. Yo me expliqué un poco más luego del mensaje porque no lo había visto. No sé si quedó claro ahora o querés que me planteás un poco tu duda. Ah, está. Bien, bien. Muy bien. ¿Alguien quiere que le aclare alguna otra duda más? Bueno, de repente ahora vamos a ver otro ejemplito más y capaz que surge alguna otra duda más o no. A ver, dejemos el cobicho. El cobicho ya nos está trayendo bastante problemas. Y vamos a navegar un poquito. Estoy acá con mi amigo Google. INE, Instituto Nacional de Estadística. Instituto Nacional de Estadística, bases de datos. Acá hay un montón de datos, de información. Y por acá hay uno que se llama Encuesta Continua de Hogares. A ver cómo está el nivel de respuesta de esto. Ahí está. Me trajo la encuesta continua de hogares. Fíjense que tiene un conjunto de datos por año, 19, 18, hasta para atrás, ahí acumulado del 90 hasta el 2005. Si ustedes abren acá, les presenta las bases en 3 formatos diferentes, una ficha técnica para entender de qué vienen los datos, cuál es el formulario con el cual se recabaron los datos, una sintaxis y un diccionario de variables que está asociado a la información que está acá, ¿no? Bien, yo lo que hice de esto es, me bajé estos 3, o sea, estos 3 que están acá, el SAP, DBF, DAT, y me bajé el diccionario de variables. Todo eso lo bajé a una carpeta, que me la llamé Análisis Data. Vamos a entrar acá adentro. Fíjense que acá están los 3 archivos, eso que les estaba mostrando. Y el diccionario de variables, ¿no? Vamos a maximizar acá. El diccionario de variables se los muestro para que tengan una referencia de qué viene esto. Como verán, tiene un conjunto de información del nombre de la variable, el código, la descripción, en este caso, la descripción de la variable, que nos permite tener una idea de qué estamos hablando cuando miremos los datos, porque ahora van a ver los datos. Fíjense que esto es como de alguna manera un mapa de títulos que nos permite saber de qué viene. Porque, ¿qué pasa? Los datos tienen todo referencias como esta, H167/4/2. ¿Qué significa eso? Yo si no vengo una tabla de esta, no sé qué son, en este caso, intereses por otros títulos del extranjero, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es parte de la clasificación de los ingresos del hogar en la información de hogares. ¿Tá? Entonces, este archivo Excel lo que nos da esa referencia de títulos, ¿no? Bueno, eso quería mostrarles. Ahora, después, estos 3 que están acá, vamos a mirarlos.
este que está acá tiene 3 archivos con una extensión .sab, que esta extensión .sab es una extensión utilizada por un programa estadístico, que es el SPS o el Stata, un programa que se está dejando de utilizar ahora, pero bueno, por compatibilidad siguen publicando la información de esa manera. De igual manera, además de clasificarla de esta forma, la información, y de presentarla de esta forma, como es información pública, el Estado está obligado a presentar información en un formato que pueda ser visualizado por todos, ¿no? Entonces, presenta de esa manera, lo presenta también de esta otra, que son con este formato DBF. Este formato DBF, se los traigo como recuerdo, es el mismo formato que yo les mostré cuando vimos los programas de la Dirección General Impositiva. Es un formato de almacenamiento de datos muy utilizado hasta la década del 90. En una época previa a las bases de datos relacionales, ¿no? Que fue lo que vimos sobre todo en los motores de base de datos. ¿Tá? A ver si esto me deja. Fíjense que acá dice hogares. Primero tengo que. Vamos a extraerlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a extraerlo acá, todo esto. Eso terminan acá adentro, en los DBF. Y ahora sí, si yo lo quiero abrir, lo voy a abrir, por ejemplo, con el bloc de notas. Que va a pasar lo que me tema, ¿no? Que vamos a tener información que sea, acá está. Esto es lo que nos muestra, ¿ven? Acá está guardado toda la información, que es bastante duro de llevar esto así, de esta manera. Entonces es necesario contar con alguna herramienta que nos permita catalogar esto mejor para estudiarlo, ¿no? Después la otra forma es, fíjense que hay un punto .dat, o sea, barra .dat. Son todos los mismos datos en formatos diferentes, ¿no? Y acá, de vuelta lo voy a abrir. Voy a usar el bloc de notas, que eso está en todos lados. Acá está más ordenadito, fíjense que se visualiza un poco más ordenadito. De igual manera, esta no es la mejor herramienta para ponerme a estudiar esto, ¿no? Si yo tengo que empezar a analizar esto, se hace cuesta arriba. Sí, lo que puedo hacer, como primer medida, es bajármelo a Excel y analizarlo en Excel. Acuérdense que Excel, el origen de la planilla electrónica, al fin y al cabo, fue creado por unos estudiantes que estaban haciendo una tesis y necesitaban andar más rápido con las conclusiones que estaban tratando de sacar en el análisis de la información, y construyeron una herramienta para poder elaborar su tesis de análisis de la información. O sea que el objetivo primordial de la planilla electrónica fue construir una herramienta que les ayudara a analizar la información en forma más rápida. Entonces después las planillas electrónicas fueron avanzando, cada vez le fueron agregando más requerimientos, y hasta lo que son hoy día, ¿no? Que son una herramienta muy poderosa, muy potente para el análisis de la información. Así que, como primer medida, yo podría enlazar estos datos con Excel y estudiarlos en Excel, y ahí podría hacer agrupaciones y podría hacer gráficos. Pero bueno, eso ya a esta altura entiendo de que ustedes están capacitados para probarlo, para hacerlo, y si no lo están, lo van a estar, porque la realidad los va a llevar a que lo tengan que hacer,
y ustedes tengan que tener la capacidad de análisis de información con Excel, o sea, con planilla electrónica como base. Pero más allá de eso, hay otra herramienta, que es la que les voy a mostrar. Que es una herramienta gratuita. Que es esta. Una herramienta para visualizar datos, que ustedes tienen la facultad de bajarla. O sea, acá hay un productos, el Power BI para escritorio, esta la pueden bajar gratis, ¿no? Entonces, yo no simplemente hacerles referencia a que está la herramienta, pero además de hacerles referencia a que está la herramienta, decirle, yo la tengo, la tengo instalada por acá, que tal vez demora un poquito en cargar. Esta herramienta es una herramienta justamente especializada en el manejo de Data Warehouse y de resolver situaciones de Data Warehouse como yo les venía planteando antes de mostrarles este ejemplo de análisis, ¿no? Son herramientas que están un nivel por arriba de lo que es la planilla electrónica. Fíjense que lo primero que me pide acá es agregar datos al informe. Yo voy a poner acá obtener datos de otro origen. Elijo acá el primero de que es texto o CSV, que ya verifiqué porque lo abrí con el bloc de notas que puedo abrirlo. Tenía un conjunto variado, ¿no? Acá no me aparece nada porque tiene un nombre especial, el archivo termina en .dat, pero si pongo todos los archivos, acá está. Y voy a enlazar que se llama hogares. Ahí conecta los datos al archivo. Trae una previsualización para ver si es esto lo que quiero. Le digo que sí. Esto de probar directamente en línea con ustedes es todo un riesgo, ¿no? Pero bueno, hay que tomarlo. Es la mejor manera de que vean circunstancias de cómo probar y cómo actualizar y cómo hacer cosas, ¿no? Estos son datos del año 2019. Bueno, ahí lo que pasó es que ya trajo todos los campos. Fíjense acá a la derecha. Están todos los campos. Yo lo puedo minimizar esto y agrandar. Entonces, yo quisiera elegir algo de esto. Por ejemplo, el nombre del departamento. Y el nombre del barrio. Y a su vez el nombre del departamento lo voy a poner acá para poder hacer un filtro, de elegir alguno de los departamentos cuando tenga ganas, ¿no? Y me planteo, por ejemplo, elegir un campo determinado para visualizar la información. Por ejemplo, este. Entonces, esto me está mostrando entonces
los datos clasificados por departamento y dentro del departamento por cada barrio del campo 1, que creo que son las casas. Ahora no me acuerdo bien. Y acá tengo la posibilidad, como vieron, de filtrar esta información. Yo, por ejemplo, puedo elegir solo Montevideo. Automáticamente me filtró los datos solo para mostrarme solo los de Montevideo, acá, ¿no? Y puedo generar estos datos que manejé los puedo considerar como un gráfico. Entonces acá muestra los datos para cada uno de los barrios, por departamento, por barrio, desagregado por tamaño, cuántos hay, etcétera, ¿no? O sea, Pocitos hay 3.281, en Córdoba 1.400, Buceo 1.232. Aparte muestra lo muestra el gráfico catalogado por tamaño, donde hay más, es más importante, o sea, más grande, ¿no? Eso fue Montevideo. Ahora yo quiero, ahí están todos los departamentos. Quiero elegir, por ejemplo, solo Salto. No tiene apertura por barrio. Salto no tiene apertura por barrio. Solo Canelones, tampoco. O sea que el único que tiene apertura por barrio es Montevideo. Bueno, de esta manera entonces yo rápidamente puedo utilizar una herramienta para presentar datos, para analizar datos, conectándome a distintas fuentes de datos. Acá están las tablas, muestra las tablas con los datos. Y aquí muestra las relaciones. Esto es una entidad, podría tener otras, establecer los vínculos, por eso es que yo entendí que era importante resaltarles el modelo de entidad-relación, porque como verán acá ustedes empiezan a aplicar el concepto de entidad, de campo, de relación, de vínculo entre un campo y el otro, ¿no? Bueno, entonces esta herramienta es una muy buena herramienta para el análisis. Ustedes la pueden utilizar gratuitamente, ¿no? Bien, vamos dejando este ejemplo entonces por acá. Vamos dejándolo por ahí. Y vamos a volver ahora a la parte teórica. Que en la parte teórica nos vamos a tener que saltear esto de interoperabilidad porque va a ser más adelante. Y vamos a conversar un poquito del concepto de software libre y software propietario. Y bueno. A ver, a ver, antes de empezar en esto justamente, ¿qué concepto tienen ustedes de software libre? ¿Qué les parece? O sea, lo que vamos a ver ahora son distintas características de software y de uso de software y cómo de alguna manera se licencia el uso del software y se puede utilizar, ¿no? ¿Qué les parece? Nosotros tenemos una pregunta, que es una pregunta reiterada en muchas oportunidades, que es ¿los sistemas basados en software libre son gratuitos? ¿Qué les parece? Bueno, eso es una de las formas de uso del programa, del software, pero no exactamente, o sea, el software libre, ahora que vamos a ver, es aquel software que reúne ciertos requisitos, que tiene ciertas características
a diferencia del software propietario. Ahora, cuando venga la pregunta, esta que les acabo de hacer, si el software libre es gratuito o no, usted tiene que responder que no necesariamente es gratuito. O sea, puede haber software libre, pero pago. Y porque hay de alguna manera está arraigado el concepto de que software libre es aquel que es gratuito. Y eso es un error. Eso está mal, porque no todo software libre es gratuito. Así como no todo software propietario es pago. Porque les acabo de mostrar un ejemplo. En este caso, que es un software de Microsoft para la elaboración de informes y elaboración y análisis de información, que es gratuito. Y ustedes pueden darme un sinnúmero de ejemplos en el cual hay software que es gratuito si se usa con determinadas prestaciones y pago para mayores prestaciones. O sea, les digo tres. Les digo, por ejemplo, Spotify, YouTube y Netflix, ¿no? Netflix generalmente tiene una versión de prueba por un mes en forma gratuita con todas las funcionalidades, pero por un tema temporal. Después YouTube tiene una versión gratuita, pero que uno termina saturado con las publicidades. Y por último, lo mismo pasa con Spotify. Spotify tiene una versión gratuita que tiene un conjunto de limitaciones. Por ejemplo, si uno quiere descargar o guardarse o crearse cosas, se tiene ciertas limitaciones para eso. Y entonces el software, si bien es propietario, porque por las características, lo vamos a ver ahora, es un software de carácter propietario, no se paga. Entonces estamos ejemplificando la situación de que no todo software propietario es pago. Ahora les voy a decir ejemplos del otro tipo, o sea, software, si se quiere, libre, que requiere pagos, ¿no? Les digo, por ejemplo, el uso de distintas versiones de sistemas operativos de Linux. Ustedes los sistemas de Linux pueden bajarlos, pueden utilizarlos, pueden instalarlos. Nadie les va a cobrar nada por hacer eso. Cumple con todas las condiciones de software libre que ahora las vamos a ver, pero a partir del momento de que ustedes necesitan hacer cambios al software, por más de que lo puedan hacer ustedes, terminan contratando especialistas en la aplicación, que son los que los ayudan efectivamente a hacer los cambios, porque en los hechos nosotros no tenemos la capacidad de comprensión para llegar a hacer esos cambios. O sea, caemos en la comunidad y la comunidad termina cobrando las aplicaciones. O sea que el hecho de que sea software libre no implica gratuidad. ¿tá? Entonces, esto es muy importante. Hay ejemplos, les acabo de poner ejemplos para un lado y para otro. Esa pregunta siempre viene, es una pregunta con trampa porque está basada en desmitificar una cultura muy arraigada en cuanto al concepto de gratuidad asociado al software libre o el concepto de pago asociado al software propietario. ¿Entendieron esto, no? Bien, bien, muy bien. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a compartir de vuelta. Bien, y acá viene el tema, ¿no? El software libre tiene, para que quede bien especificado, tiene que cumplir con 4 libertades. Para que un software, un sistema sea libre, tiene que cumplir con 4 libertades. Las 4 libertades son, la primera,
libertad de uso, de usar el programa con cualquier propósito. O sea que yo puedo usar el programa con el propósito que tenga ganas sin ningún tipo de limitación. Por ejemplo, yo puedo usar un programa de contabilidad, lo puedo usar para una empresa, para una estación de servicio, como lo puedo usar para una empresa de transporte de pasajeros. Con cualquier propósito, ¿no? No tengo ningún tipo de limitación. La segunda, libertad. Yo tengo la posibilidad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a mis necesidades. O sea que yo puedo, en cualquier momento, entrar al código fuente que se llama, que es el código sobre el cual se compila y se ejecuta el programa, y lo puedo adaptar a los requerimientos que yo tenga necesidad de incluir, ¿no? Por ejemplo, en el software que ustedes estuvieron evaluando respecto a los paquetes contables, no sé si evaluaron las características, si era un software libre o si era un software pago, no tenían por qué hacerlo, pero bueno, es bueno tenerlo presente de dónde viene, cómo viene la cosa. Puede ser que alguno de esos software fuera bajo la premisa del software libre, o open source en términos de inglés. Y si fuera así, ustedes podrían acceder a visualizar el código de ese sistema de contabilidad y podrían acceder a modificar ese código, ¿no? Entonces, esta es entonces la segunda propiedad, la segunda libertad que tiene el software libre. La tercera libertad es que yo puedo hacer copias de ese software y lo puedo distribuir. Yo puedo directamente pasárselo a un tercero sin ningún tipo de restricciones ni ningún tipo de perjuicio legal. O sea que no estoy cometiendo ningún delito a la propiedad intelectual, sobre todo, que es lo que trata de proteger al software propietario, al transmitir el software a terceros, ¿no? Esta es la tercera. Está mal puesto acá las libertades 0, 1, 2, 3, porque esas libertades, esa forma de codificación está basada en arrancando desde el 0 y para esto es mejor poner 1, 2, 3, 4, ¿no? Estamos hablando de 4 libertades. Bueno, la libertad entonces de distribuir las copias. Bueno, y por último, la tercera es que una vez que yo hago una mejora utilizando la habilidad que me da la 2, o sea, la libertad de estudiar cómo funciona y modificarlo, yo puedo hacer pública esas mejoras para que los demás y el resto de la comunidad las utilice también, ¿no? Esto es una forma de compartir código entre la comunidad. Y bueno, uno de los preceptos y del paradigma del software libre es que la comunidad va a ser tan generosa que permanentemente va a estar resolviendo las circunstancias y los problemas que ocurren con el uso de determinada aplicación. ¿Cuál es el ejemplo en el área nuestra, un ejemplo clásico de software libre? O sea, veamos. Seguimos paseando, hoy estamos para pasear por internet. Ahí estamos. El Odoo es un software que viene avanzando desde hace tiempo ya en el desarrollo de aplicaciones de gestión y que trata de competir con los grandes proveedores de sistema de gestión empresarial, ¿no?
Y que, bueno, tiene un conjunto de componentes muy grandes, ¿no? O sea, tiene CRM, POS, toda la parte de gestión de ventas, integración de servicios, optimización de operaciones. Tiene la posibilidad de, acá fíjense, personaliza y desarrollo, justamente, tiene las habilidades del software libre, ¿no? Contabilidad y facturación, la parte financiera, la parte de e-commerce, ¿no? Y de ventas. Acá está la competencia que tienen ellos, o sea, en dónde se posicionan en el cuadrante Gartner. Esto es algo interesante que ustedes también lo deben considerar a la hora de evaluación de sistemas. Cuando estamos hablando de sistemas importantes de gestión, generalmente han sido considerados y contemplados y evaluados, de la misma manera que lo están evaluando ustedes, han sido evaluados por por Gartner. Gartner es de alguna forma una entidad que lo que se dedica es a informarnos a nosotros sobre las características de determinados sistemas. Viene a ser como un símil de las calificadoras financieras en cuanto a sistemas. Y generalmente muestra un conjunto de dimensiones sobre cada uno de los sistemas y los compara y compara los más importantes del sector, ¿no? Y algunos casos, para algunos casos este cuadrante Gartner les viene muy conveniente porque se muestran como muy interesantes a los efectos de la venta, como es el caso en esta situación de Odoo, que ahí, como verán, está catalogado en el cuadrante superior a la derecha, que es el de mejor usabilidad por parte de de mejor amigabilidad de uso, vamos a decir, para los usuarios, y que además resuelve mejor los objetivos de negocio, ¿no? Eso se compara con algunos que vale la pena acá hacer referencias, por ejemplo, SAP, por ejemplo, MS Dynamics es el ERP de Microsoft y NetSuite es el ERP de Oracle, ¿no? Que acá están vistos como muy enfocados a los objetivos de negocio, pero poco amigables para el usuario. Y a la derecha, bueno, se muestra Odoo, se muestra Salesforce, que Salesforce tiene un conjunto de limitaciones bastante importantes referidas a los objetivos de negocio. No sé cómo está ahí, pero bueno. Y fíjense que abajo hay varios otros que son muy amigables, pero cumplen pocos objetivos de negocio, ¿no? Bueno, acá el ejemplo era entonces para que ustedes vieran cómo es un software, 5 millones de usuarios. Y este es un sistema, un software que puede ser bajado como puede ser utilizado en la web. Sobre este software es que nosotros teníamos unas prácticas en las materias previas que teníamos en la facultad, hacíamos unas prácticas en las que lo llevamos a ustedes, primero a que lo bajaran, después que lo configuraran, que lo parametrizaran y después que ingresaran una serie de transacciones, algunas facturas y que vieran cómo esas facturas quedaban registradas en la contabilidad automáticamente porque ustedes bajaban los dos componentes, todo, ¿no? Estaba muy interesante esa práctica y de última se iban con una idea de cómo también instalar. Bueno, acá está entonces la comunidad que da soporte a esta herramienta. Acá está la edición de código abierto, fíjense que ustedes pueden descargar. ¿Qué más? Tiene una plataforma de cloud, o sea, de nube, para correr en la nube, ¿no? Y bueno, un Odoo Studio para la parametrización y para
La mejora será también, no, yo no lo conozco esa parte, ¿no? Pero venía el caso, yo tenía que hacer las referencias, estamos hablando del software libre, de las libertades. Acá están las libertades, fíjense en la parte de desarrolladores, se muestra mucho las características, ¿no? O sea, se muestra. Este GitHub es un lugar, un espacio donde se comparte el código permanentemente, ¿no? Específica, hay información sobre traducciones, no se olviden que este software es de origen, está todo en inglés y el español es un idioma anexo nomás para traducir las etiquetas al lenguaje español. Y una guía para los desarrolladores. Decirles de que acá en Uruguay hay aplicaciones, hay varias aplicaciones instaladas utilizando esto, incluso hay una, ya que estamos a seguir paseando, no, esa no, esta quería. Fíjense, Odoo GRP, o sea que es una aplicación que está orientada al funcionamiento del gobierno, o sea, de gestionar los recursos del gobierno con el mismo criterio, ¿no? El nombre antiguo que tenía el Odoo era OpenRP, justamente, ¿no? ¿En dónde está? Acá dice que está en la UTEC, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública. Acá se puede bajar el software para uno, para otro. O sea que hay no solo instalado en el área privada, sino que también está instalado este código en el área gubernamental, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, estas son entonces las 4 libertades que debe cumplir. Y como dice acá el último, dice, no implica gratuidad. Esto entonces está remarcado, ¿no? Esto no implica gratuidad. Puede ser que sea pago y que el software libre haya que pagar por el uso del mismo. Bueno, ¿qué es el software propietario? Bueno, por definición, por opuesto, cualquier software que no cumpla con alguna de las 4 libertades especificadas anteriormente pasa a ser software propietario. ¿Tá? O sea que cualquier software que directamente no cumpla con alguna de las otras, en principio ustedes lo que tienen que saber son las 4 libertades del software libre. Si hay alguna que no se cumple, entonces pasa a ser software propietario. Y acá dice, todo software que tiene limitaciones para su uso, modificación o distribución. O sea, conclusiones que no tienen las libertades totales que establece el software libre, ¿no? Lo mismo cuando el proveedor tiene posibilidad de controlar y restringir al usuario. Estamos hablando de lo mismo. ¿Tá? Posee derechos de autor, es justamente, o sea, tiene propiedad intelectual, ¿no? Está protegido por lo general este tipo de software propietario y lo que se busca es proteger el conocimiento aplicado en el desarrollo del mismo. Tiene mucha similitud con todo lo que son patentes de conocimiento y incluso con la parte de valor artístico, ¿no? Los derechos de autor, toda esa rama del derecho, de ese tipo de derechos, están vinculados y asociados al software propietario. Y bueno, hay muchos ejemplos, si puede o no ser gratuito, de vuelta las mismas consideraciones que vimos con respecto al software libre. Y hay empresas que han basado su modelo de negocios en software propietario. Por ejemplo, IBM. Por ejemplo, Apple. O sea, Apple es el modelo ejemplo, ¿no? O sea, ustedes van a ver que Apple tiene su sistema operativo, su equipo, todo su. IBM nació originalmente
sobre el concepto de software propietario. Y después hay otras empresas que han pasado de un modelo libre a un modelo propietario, y después del modelo propietario al modelo libre. Por ejemplo, Microsoft. Microsoft nace de un modelo cuasi libre, pasa a un modelo propietario, y ahora está en una etapa de su vida que está convirtiéndose en un gran impulsor del software de uso compartido, libre, pero con sus herramientas. O sea que lo que busca es generar una comunidad que le genere negocio, ¿no? Bien, lo que sí decirles es que la ventaja que tiene para las empresas el software propietario, por lo general, es que las empresas tienen un contrato donde agarrarse y en caso de que las cosas fallen, saben a quién ir a reclamarle. Eso por un lado. Por otro lado, el software propietario asume esas responsabilidades y está dispuesto a cumplir determinados niveles de servicio en ciertas condiciones que las comunidades de software libre no lo toman. Entonces queda como un viva la pepa, vamos a decir, ¿no? Eso es entonces una problemática. Eso hace que el software propietario tenga un valor adicional y que trate de cobrarlo incluso a los precios de entrada. Por eso muchas veces nosotros vemos que el software hay que pagar una licencia, pero muchas veces esa licencia que aparentemente es cara a la entrada, si uno distribuye el costo total de operación, incluyendo el costo de mantenimiento más el costo de la licencia, resulta que al final era más barato pagar la licencia. Entonces, hay que estudiar muy bien, o sea, no es ni uno ni otro, ¿no? Pero yo les trato de transmitir situaciones que se han planteado. Otras formas de licenciamiento es, bueno, justamente con funcionalidades limitadas, con periodo de prueba, con validez permanente en el tiempo. El freeware o el shareware son uso por determinado momento, o que se puede compartir, o que se puede usar. Hace referencia a esto, ¿no? Y después, ahora tenemos una nueva forma de software, que es el uso directamente en la nube, donde nosotros no descargamos software, no instalamos software, sino que usamos software, ¿no? Decir que de la nube vamos a hablar bastante más, que cada día más es un modelo de negocio muy significativo y que es el puntal y la base de la economía digital. Acabo de leer en esta semana con mucho agrado, que no se los voy a contar, no se los voy a leer, pero sí se los cuento, que el data center de Antel va a ser ampliado porque ya está está en un nivel de uso del 90% de su capacidad y la demanda sigue creciendo, por lo tanto va a ser importante esa ampliación. Y eso hace entonces a que cada vez más los usos de sistemas en la nube tomen mayor preponderancia. Bien. ¿Qué nos queda de esto? No voy a profundizar ahora en la nube porque vamos a verlo más adelante. Respecto a la disyuntiva de si software libre sí o software propietario, bueno, les vengo haciendo comentarios. Y hay filosofías que se vienen instalando para usar una manera u otra. En el Estado uruguayo hay una ley que promociona de alguna manera el uso del software libre antes del software propietario. Pero eso siempre queda de alguna manera limitado o sea, a las características de los requerimientos de la aplicación, porque es una cosa elemental. Si la comunidad no tiene un software libre y hay un software propietario, se va a poder utilizar solamente el software propietario. Entonces uno no puede establecer por ley que solo se debe usar software libre cuando capaz que no hay para lo que se está buscando. Sí hay una preferencia de uso hacia el software libre. Y eso además tiene dos niveles.
un nivel más restrictivo en lo que es el ámbito estatal propio, me refiero a los ministerios, a las unidades ejecutoras del ministerio, y no tan así en los artículos del 220, las empresas públicas que están un poco, si bien son el Estado, están separados del casco central del Estado. Como que hay distintos niveles. Y por otro lado, digo, por más que la ley establezca esto que les acabo de decir de la preferencia, es una realidad. O sea, hay empresas que tienen una historia de uso de software múltiple, historias de desarrollo propios, de uso de un sistema, de otro, de intercambio de sistemas, de cambio de sistemas, muy relevante, muy rica, entonces tienen mucha experiencia en cuanto al uso, que no nos olvidemos que lo que nosotros estamos tratando de resolver acá es conseguir sistemas que sean operativos, que sean usables, que realmente cumplan con los requerimientos en las performances adecuadas, ¿no? Así que, bien, acá se resume esto que les decía, la ley. Es una ley del 2006 que se aprobó, o sea, que recién se aprobó en 2013, y dice, el Estado deberá distribuir toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre. Todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y estándar. Piensen, cuando yo les hice el ejemplo de la información en la encuesta continua de hogares, que ahí se suministró la información en distintos formatos, y por lo menos en un formato de texto abierto que se podía leer de cualquier manera, variada, vamos a decir, ¿no? A esto hace referencia a este artículo. Cómo debe de distribuir el informe, la información en el Estado. No puede estar limitado. Esto es muy importante, ¿no? Yo digo, bárbaro, yo informo todo lo que tengo ganas, pero solo lo podés leer si tenés el programa ZQR al cuadrado. Entonces, quienes no tengan esa aplicación no pueden leer lo que yo estoy elaborando. Bueno, eso no está bien. Entonces, es correcto que yo genere la información en un formato, por ejemplo, PDF, que todo el mundo lo tiene, ¿no? Para poder que sea visualizable por todos, ¿no? Después dice el artículo segundo, lo que yo les estaba diciendo recién, se dará preferencia al licenciamiento de software libre, o sea que preferiblemente el Estado utilizará el software libre como está establecido en la ley, ¿no? En tercer lugar, que el sistema educativo proceda a promover el uso de software libre, o sea que nosotros en la facultad tenemos que enseñarles a ustedes a usar software libre, no, preferentemente software libre y no software propietario. Como verán, yo estoy abriendo de la cabeza para que usen todo, no restringirse. El artículo cuarto, refiere a los tiempos y formas en que se efectuará la transición de la situación actual. Con eso ya pasó, eso fue en el 2006, 2013, estamos en 2020, ya estamos en otro mundo. O sea que el artículo 4 fue. Y el artículo 5 tiene las definiciones de software libre y formatos abiertos, que es lo que vimos previamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando efectivamente con respecto al estado del software libre? Acá se planteaba, depende del grado de computarización o uso de las TIC y de la cultura del organismo empresa. O sea que es lo que yo les decía, depende cómo sea cada empresa, ¿no? Hay de todo, hay software solo propietario, hay software de promoción de libre y compra de propietario, hay empresas de solo software libre, hay neutralidad tecnológica, eso es lo que yo le propongo, que sean neutrales. Y AGESIC, que ni más ni menos que AGESIC, que es la agencia para las comunicaciones y el gobierno electrónico, ¿no? La agencia para el gobierno electrónico y todo lo que es la seguridad de las comunicaciones, plantea un escenario competitivo entre todas las soluciones tecnológicas, o sea, no plantea restricciones. Bien. Bueno, muy bien. Vamos quedando por ahí, entonces, yo creo que la parte esta de software libre y propietario ya está, la damos por dada, porque las demás cosas
son perlitas nomás, no son importantes. Capaz que hablo de esto después un poquito en la clase próxima. Así que, bueno, no sé si tienen algún... A ver, Victoria, dime que tienes una duda. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Me escucha? Bien, bien. Sí, sí. No, porque el tema que con los compañeros yo les estaba escribiendo porque habíamos hecho que las ventajas y los problemas del programa contable, no de lo que representó hacer el video, pero en realidad son las ventajas y los problemas del video. Sí, o sea, la segunda parte yo viste que la leí, ¿no? Sí, pero yo quería como quedar bien claro para... Sí, no es lo del programa. Vos no tenés que venir a discutir en la presentación sobre el programa, sino que tenés que... A ver, sí vas a tener que hablar del programa porque en el segundo punto se dice qué sugerencias harías con respecto a los criterios de evaluación. Entonces, capaz que ahí sí ustedes tienen que establecer que bueno, que tal vez introducirían o retirarían algunos de los criterios, algunos de los requerimientos que ahí están planteados, o sea, cambiarían los requerimientos o cambiarían los criterios. Y eso sí está haciendo referencia explícita a la evaluación que hicieron del sistema que eligieron. En el punto 1 muestra un poco, lo que ustedes tienen que mostrar es bueno, cómo fue con la experiencia, qué problemas tuvieron, qué situaciones que no hace al programa, ¿no? Eso hace a la tarea, a la actividad. entendí, perfecto, muchas gracias. Vamos. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces sí, ahora sí. Nos estamos viendo el lunes y vamos a ver cómo nos organizamos. Yo si postergo la presentación para el miércoles, les aviso, pero en primera instancia va a ser el lunes. Solo la postergación sería por una situación de que toda la cátedra lo posterguemos o impedimento para poder ver los videos, porque también tengo que poder acceder a los videos de ustedes para poder visualizarlos. Y estaría bueno que me confirmen quiénes son los que van a presentar acá en el grupo ¿no? Eso lo pueden hacer a través del grupo en el EVA. Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos vemos. Pasen bien.